Muy buenas tardes con todos, buenas tardes doctora, buenas tardes compañeros. Eh, el tema del día de hoy vendría a ser púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Descrita por primera vez por Mochowitz, quien había hablado de trombos hialinos en varios órganos, y sucesivamente a lo largo de la historia. Por favor, el siguiente. Bien, en cuanto a epidemiología, Perdón, viene Benito, a no ser, sé si soy yo, pero yo no veo las imágenes. Sí, Hacho está grande, se ve grande, creo. Sí, Ya, está a veces. grande. ¿Podrías, por favor, Pedro, comenzar? O sea, comenzar de la primera diapo, es que no la han visto. Ahora sí ¿Otra está vez? bien. Ahora sí ¿Está está bien? bien. Ya, ok. sí, bueno, estaba mencionando antes de que se proyectaran las imágenes acerca de que había una gran evolución de esta historia, de la historia de la púrpura trombocitopénica trombótica. Desde la primera descripción en el año 1925, por primera vez por Mochowitz, quien habló de trombos hialinos en varios órganos, por ejemplo, a nivel de microangiopatía trombóticas renales, y sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, también en el año eh, 2001, donde Kawa pues habla de la codificación en cromosomas 9 y hablar de Adam TS, ¿no? En la siguiente diapositiva, la primera en realidad sobre epidemiología, hablamos de que la incidencia de la púrpura trombocitopénica idiopática es aproximadamente de 4 casos por millón de habitantes por año. En el caso de la sospecha de púrpura trombocitopénica de síndrome hemolítico urémico, 11 casos por millón por año. De idiopática, púrpura trombocitopénica, síndrome hemolítico urémico, de 4,5 millones por año. Y en el caso del éfisi severo de Adam TS13, 1,5 casos por millón por año. Es mencionar también que es más frecuente esta patología en mujeres, ¿no? Con una relación de 3 a 2 y factores predisponentes, factores de riesgo, son por ejemplo la raza negra y la obesidad. En la siguiente diapositiva hablamos de los tipos que vendrían a ser sobre la PTT, que vendría a ser la causa idiopática, que a su vez se divide en dos: congénita adquirida, está la causa secundaria, que por ejemplo puede ser secundario a una infección o puede ser secundario a la administración de fármacos o neoplasias en mismos. Y también una tercera clasificación que ocurre con frecuencia en niveles de Adams TS3 en límites normales y mala respuesta al tratamiento con plasma. En cuanto a la idiopática, podemos hablar de la congénita, en el síndrome de Schulman, según la literatura, recaídas cada 3 o 4 semanas y niveles de Adam TS 13 menor a 5 o 50%. Las adquiridas, que son las más frecuentes en el caso de los adultos, el 45-75% de episodios únicos, en recaídas múltiples en el 25 a 55%, los niveles de ADAM-TS, ya explicaremos en la fisiopatología, reducidos solo durante el primer episodio agudo. Según la clasificación secundaria, infecciones, por ejemplo, tenemos a la diarrea hemorrágica, Escherichia coli, Shigella, PH, fármacos descritos como mitomicina C, gemcitabina, ciclosporina, neoplasias como estoma o mama, enfermedades del tejido conectivo, ¿no? De repente hablar de púrpura trombocitopénica trombótica en la enfermedad de lupus eritematoso, digamos, también es un caso aparte, etcétera, ¿no? También es importante mencionar, pues, la siguiente diapositiva en cuanto a fisiopatología. En la imagen, bueno, normalmente en un sujeto normal, y lo que se observa entonces es que, bueno, en este caso la fisiopatología, disculpen, del paciente con PTT, se produce un daño endotelial, arteriolar. Hay liberación de citocinas. En este caso genera una alteración de la molécula de ADAMTS13. Esto provoca
por una autoinmunización de anticuerpos anti-ADAM-TS13, lo que genera una inhibición de ADAM-TS13 y persistencia de multímeros de excesivo peso molecular. Entonces, este daño endotelial arteriolar puede producir en la parte derecha una liberación de multímeros nativos de factor de von Willebrand de excesivo peso molecular. Entonces, esto va a conllevar que las plaquetas se agreguen, ¿no? Se agreguen, y eso conlleva la formación de trombos de plaquetas, factor de von Willebrand en la microcirculación, etcétera, ¿no? Entonces, esto se puede traducir como una microangiopatía hemolítica, ¿no? Bien. Siguiente, vamos a continuar. Bueno, entonces el cuadro clínico ya, digamos, ya se describía aproximadamente por una pentada clásica desde el año 1966, cuando Amorosi y Ullman publicaron 271 casos, donde el 88%, 98% de estos pacientes presentaban una pentada clásica, donde se describía que pacientes con trombocitopenia, con anemias hemolíticas microangiopáticas, con signos, síntomas neurológicos, va la aclaración que a veces los signos y síntomas neurológicos pueden estar presentes como no, alteración de fiebre, función renal, fiebre, etcétera. Ya desde ese año hablábamos de un 90% de mortalidad pentada clásica, ¿no? En este caso, como hablamos acá, fiebre, alteraciones neurológicas, convulsiones, confusión, y mareos, comas, en este caso, parestesias, ¿no? En este caso, la microangiopatía hemolítica anémica es uno de la pentada. La trombocitopenia es otro elemento de la pentada. Las anormalidades neurológicas están presentes. Puede ser una anormalidad neurológica severa, menor, o simplemente no existir anormalidades no neurológicas. Dentro de las anormalidades neurológicas puedo mencionar de repente el coma, stroke o signos focales. En el caso de anormalidades neurológicas menores pueden haber confusión, dolor de cabeza, etc. O como también puede no haber anormalidades neurológicas. Otro parámetro importante que consideramos es la falla renal, ¿no? En este caso, la falla renal puedo mencionar que puede ser una falla renal aguda, puede haber insuficiencia renal, o también van a haber casos en los que los pacientes pues, tienen una función renal totalmente normal. Eh, Van a haber pacientes que se puede cumplir la fiebre, etcétera. Siguiente, por favor. Pasamos al diagnóstico. En el caso del diagnóstico, es difícil en etapas tempranas. Se sospecha cuando un paciente presenta anemia hemolítica microangiopática, hemoglobina menor de 10 gramos por decilitro, trombocitopenia grave, lactato deshidrogenasa elevada, bilirrubina, sobre todo a predominio indirecto, pruebas de ECO negativas, creatinina normal o ligeramente aumentada, y en la prueba de actividad AMTS con una actividad menor del 10%. Ahora, podemos decir que el diagnóstico desde el punto de vista laboratorial, ¿no? Uno puede encontrar, como repito, anemia hemolítica microangiopática, pero agregar también algunas cosas más, ¿no? Parte de la pentada de la trombocitopenia, entonces, podremos encontrar porcentajes incrementados de reticulocitos. Podremos encontrar también en cuanto a la sangre periférica, precisamente células rojas fragmentadas, por ejemplo, que se conoce como esquistocitos. Eh, la literatura también menciona algunos casos, por ejemplo, una vez leí un artículo sobre PTT, pero sin esquistocitos. Pero en este caso lo más común es que encontramos de células fragmentadas. Estudios, por ejemplo, de inmunología, inmunomatología, podemos encontrar normal tiempo de plasminógeno, normal tiempo de tromboplastina activada, podemos encontrar normales concentraciones de fibrinógeno, y obviamente el test de comunidad directo, en este caso negativo.
Otros estudios laboratorios que pueden sernos de ayuda también, por supuesto, es que hay un marcado incremento, como menciona ahí, de lactato de deshidrogenasa. Hay un incremento sérico de bilirrubina indirecta. Y la creatinina sérica también puede estar incrementada y la aptoglobina está marcadamente reducida a nivel sérico. Siguiente, por favor. Bien, un aporte también que hizo el grupo, que investigó, fue la puntuación plásmica. Eh, lo que nos permite es predecir la probabilidad de actividad de ADAM TS13 menor al 10%. Puede ser útil para guiar la decisión terapéutica mientras esperan los resultados de las pruebas de ADAM TS13. Aquí se menciona que los recuentos de plaquetas menores a 30.000, hubo más indicadores de hemólisis, por ejemplo, recuento de reticulocitos mayor a 2.5% o aptoglobulina indetectable, como mencionaba. La bilirrubina indirecta, la bilirrubina predomina indirecto, mayor de 2 miligramos por decilitro o su equivalente a mayor de 34 milimol por litro. Ningún cáncer activo en el año anterior. Sin antecedentes de trasplante de órganos sólidos o células madre hematopoyéticas. Un volumen corporal medio menor a 90 femtolitros. La razón internacional normatizada menor a 1.5 y creatinina menor a 2 miligramos por decilitros o menor a 177 milimol por litro. Consideramos, si me ayudas con el puntero, por favor, la interpretación de puntuación plásmica de 0 a 4 es un paciente de bajo riesgo de deficiencia grave de TS13, de 5 un riesgo intermedio y 6 a 7 uno de alto riesgo, paciente de alto riesgo. Siguiente, por favor. Mencionamos aquí que las pruebas, en este caso, hemos hablado de que puede ser múltiples, ¿no? En el examen de extensión o sangre periférica, el motivo y hallazgo esperado son los histocitos. Y la prueba de CUM directa, en este caso, vendría a ser negativa. Y descartar hemólisis autoinmune como el síndrome de Evans, el PDF, el aspirado medular. Cuando uno estudia PTT, es muy similar pues, a la coagulación intravascular diseminada, que también es un tema aparte, ¿no? En el aspirado medular podemos encontrar aumento de megacarocitos, que son las células originantes de plaquetas, ¿no? En la PTT. Descartar también trombocitopenia de causa central o hipoproliferativa. Un TAC cerebral, en el caso de la PTT, habitualmente sin hallazgos, aunque puede encontrarse alguna petequia, la presencia de múltiples lesiones isquémico-hemorrágicas confieren un pronóstico infausto. Y descartar también hemorragia cerebral. Esta literatura también menciona sobre anticardiolipina y anticoagulante lúpico. La anticardiolipina es negativo en la PTT, en cambio el anticoagulante lúpico en este caso descarta el síndrome antifosfolípido también. Hay literaturas que también relacionan, ¿no? Como mencionamos dentro de las causas, el lupus eritematoso, pues, que cursa también con este tipo con la PTT. En la serología de VIH, los ANA, los anticuerpos antinucleares, descartar PTT secundaria causas que requieran tratamiento específico, ¿no? En el caso de la actividad, ausencia de deficiencia ADAM-TS, ¿no? El déficit absoluto con frecuencia debido a anticuerpos inhibidores, entonces se confirma el diagnóstico de PTT. La ausencia de déficit absoluto no descarta el diagnóstico de púrpura trombocitopénica si la clínica es típica. Ya hemos hablado de las 5 características, ¿no? Pueden ser algunas presentes también. Y el déficit absoluto en ausencia del anticuerpo inhibidor sugiere una PTT congénita. Siguiente, por favor, Pablo. Bien, por supuesto también podemos, antes de entrar al tratamiento, agregar, ¿no? También puede haber diagnóstico a través de, por ejemplo, pruebas, ¿no? Si uno de repente también habla de anatomía patológica, pues nosotros podemos observar que podría obtenerse en diversos pacientes en su autopsia, por ejemplo, anormalidades con características de trombosis, ¿no?
por ejemplo, a nivel glomerular, ¿no? No puedo observar a nivel glomerular esos trombos, ¿no? El PTT, etcétera. Pero es importante recordar que las pruebas de laboratorio, como para resumir, eh, en cuanto a la anemia, la trombocitopenia, recuerden los reticulocitos incrementados, el conteo de células blancas normal o incrementados, los esquistocitos, que son los fragmentos de células rojas, y en este caso hemos encontrado el perfil de coagulación, estudios inmunomatológicos, hemos hablado de que el PT normal, el PTTA normal, el fibrinógeno puede estar normal, ¿no? Y el test de Kunz directo de tipo negativo, la lactato deshidrogenasa está elevado, la bilirrubina indirecta, pero no, incrementado, y la aptoglobina disminuido. Hemos conversado sobre ello también, hemos hablado de trombocitopenia, hemos conversado hasta ahora sobre fiebre, anormalidades renales, anormalidades neurológicas presentes o no, etcétera, ¿no? Y el diagnóstico acerca de ADAMTS. Entonces, para ir a pasar entonces a tratamiento, eh, en este caso el grupo decidió colocar esta diapositiva. El tratamiento de primera línea es la plasmaféresis, la infusión de plasma fresco congelado, que vendría a ser entonces de 1 a 1.5 el volumen del plasma en 24 horas. Los glucocorticoides, como prednisona, metilprednisolona, el rituximab, 375 miligramos por metro cuadrado endovenoso por uno por semana durante 4 semanas. Eh, el Caplacizumab. El segundo, en este caso, tratamiento de la enfermedad refractaria o en recaída. Buscar otras causas como infecciones, fármacos. Mantener o reiniciar la plasmaféresis total. Si existe refractariedad, incrementar el volumen de plasma intercambiado y realizar la intervención. El glucocorticoides como la metilprednisolona, en este caso. De 1 a 2 miligramos por kilogramo por día. El rituximab, y en este caso el refractario, su tratamiento previo como el Caplacizumab, inmunosupresores, tratamiento experimental como bortezomib, acetilcisteína, ADAMTS13, recombinada y esplenectomía. Siguiente, por favor. En cuanto a prevención de recaídas, el grupo menciona sobre el rituximab, sobre todo en antecedentes de PTT con actividad baja mantenida de ADAMTS13, la esplenectomía en cuanto a remisión después de la primera recidiva, en tratamiento de soporte en caso de la anemia, transfusiones de plaquetas, cuando la hemorragia de riesgo vital. Siguiente. Bien, entonces vamos a ver el caso clínico. Femenina de 24 años sin antecedentes médicos previos, consulta por cuadro de síndrome anémico y tinte ictérico en esclera de 1 semana de evolución. Desde hace 2 días con cefalea persistente y episodios confusionales. Al examen físico se observa tinte ictérico y lesiones equimóticas en tronco y extremidades. Normales. Signos vitales normales. Glasgow, 14 de 15. APP negado. Y HF negados, alergias negadas. AQ negados. A ver, siguiente. Bueno, antes del anterior, por favor. Entonces, una paciente femina, ya de 24 años, estamos hablando de, digamos, proporción 3 a 2, hemos conversado de más frecuente en mujeres, no hay antecedentes médicos previos, hablamos de un síndrome anémico, ya parte de uno de los 5, ictericia, ¿no? Todavía estamos viendo en la esclerótica, la cefalea, que son signos neurológicos, ¿no? Ahí hay un episodio, claro, la confusión, etcétera. Entonces vamos ahí, 1, 2, ya características aproximadas, ¿no? Bien. Glasgow 14 de 15. Siguiente, por favor. Bueno, no lo logro ver bien.
En cuanto al laboratorio, miren ustedes, la hemoglobina es de 9.1. 9.1 en este caso. Y ya el paciente tiene una anemia, ¿no? ¿Qué más podremos observar en este caso? La siguiente parte, ¿verdad? Veo que los leucocitos están dentro de los valores ligeramente incrementados. Las plaquetas, ¿no? Plaquetas ahí están en 17, una plaquetopenia, ¿no? Ujú. Siguiente, a ver, la otra parte, por favor. Claro, hay un predominio de bilirrubina no conjugada, 2.89, ¿no? La bilirrubina directa se mantiene dentro de los valores un poquito elevados también están, ¿no? Pero sobre todo marca la bilirrubinemia indirecta, ¿no? No conjugada, lo que explicaría la ictericia. Los parámetros de glucosa, vamos con la creatinina. ¿Cómo está el nivel de creatinina? En este caso, 0.87. Ácido úrico, 6.1. Ligeramente elevado también. La lactato deshidrogenasa, ¿lo han medido? En este caso, por favor. La deshidrogenasa láctica está en la parte de arriba, discúlpame, Nacho. ¿Puedes agrandar un poquito de arriba? Sí, está elevadísima, ¿no? 971 en el caso de la deshidrogenasa láctica. Muy bien, sigamos por favor la siguiente. Perfil de coagulación, fibrinógeno, tiempo de protombina. Es de esperar, como mencionaba, acerca del tiempo de coagulación en este tipo de pacientes. Generalmente el PT podría estar normal, el tiempo de protonrastina activada normal también. El fibrinógeno generalmente está en concentraciones normales, ¿no? La degradación de fibrina o productos de degradación de fibrina no estarían incrementados también. Es de esperarse que el test de Kuhn directo sí estaría de repente, sí está, digamos, negativo, ¿no? Siguiente, por favor, vamos a ver otros datos. Importante la presencia del frotis periférico, estamos observando ahí los esquistocitos, ¿no? Los esquistocitos, en este caso, en la imagen, como parte de las células rojas fragmentadas, ¿no? Eso sí bueno, forma parte de lo que es el análisis de la sangre periférica, ¿no? Entonces, en la diapositiva mencionamos a los esquistocitos, como ya los encerró mi compañero en amarillo, ¿no? Lo que hace referencia a una anemia hemolítica microangiopática, puede ser en muchas causas, puede ser la CID, la coagulación intravascular diseminada, el EPTT, el síndrome hemolítico urémico y entre otras hemólisis intravasculares. Vamos a continuar entonces. Entonces, en el caso de la paciente, paciente de grupo B, RH positivo, rastreo de anticuerpos irregulares negativo y CUMUS directo poliespecífico negativo, ¿no? Importante, por favor, puedes subrayar el CUMUS directo. CUMUS, ajá, el negativo. Ajá, subraya por favor negativo. En cuanto a la anemia, entonces, aquí explicamos también parte de la anemia microangiopática. La anemia hemolítica microangiopática. Ya hasta ahora tenemos aquí trombocitopenia. Y en este caso, 3, lesión isquémica de órganos diana debido a trombos microvasculares ricos en plaquetas. Sácale el zoom, por favor. En la parte de abajo menciona en rojo el, no lo veo, el tiempo, el PTT, ¿no? Definido por la actividad de Adams TS13 menor al 10%, ¿no? Importante esa parte también. Siguiente, por favor. Bien, sigamos un esfuerzo. Entonces, microangiopatía trombótica poco frecuente, caracterizada por, en este caso, anemia hemolítica microangiopática, una trombocitopenia grave, y la lesión isquémica de órganos diana debido a trombos microvasculares ricos en plaquetas, ¿no? Mencionar también entonces que esta deficiencia de ADAM-TS se adquiere comúnmente debido a los anticuerpos anti-ADAM-TS13, ¿no? Entonces, la imagen es muy interesante la que se pone en la derecha. Eh,
Y es lo que explica la enfermedad, ¿no? Entonces, hay una imagen a la izquierda que es el sujeto normal, y la imagen a la derecha donde está precisamente, ahí mencionan el binding site, ¿no? El ADAM-TS está, entonces lo que genera esa inusualidad en un paciente, por ejemplo, con púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Entonces, eso genera, la imagen no se puede dar un zoom, la parte de la derecha, la parte plateada, ¿no? Ahí se ve precisamente esa gran adhesión plaquetaria, ¿no? Que se está dando por esta alteración, ¿no? Entonces, una gran agregación plaquetaria generando, ¿no? Y no hay ese, ¿cómo se dice? No hay ese binding, no hay ese corte y estos multímeros, entonces no se da, ¿no? Muy bien. Entonces, si dejas de hacerle zoom, por favor. Entonces, la deficiencia de ADAM-TS se adquiere más comúnmente debido a los anticuerpos anti-ADAM-TS3 y también se puede heredar de forma congénita como resultado de mutaciones bialélicas en el gen, ¿no? 90% de mortalidad si no hubiese tratamiento. Siguiente, por favor. Bien, entonces solamente de manera de resumen, en este caso se encontró en esta paciente la deficiencia de esta prueba, ¿no? La deficiencia del ADAM-TS tipo 13. Eh, Solo para mencionar, el paciente que no tiene tratamiento, la mortalidad se puede dar en el 90% de los casos, a través, por ejemplo, de un infarto agudo de miocardio. Y recuerden que en resumen, el tratamiento de primera línea son los rescambios plasmáticos. Hay que empezar infusión con plasma fresco congelado, y de manera resumida, de 15 mililitros por kilogramo de peso cada 12 horas, hasta que sea posible, pues, iniciar los rescambios plasmáticos. En cuanto al recambio plasmático, también están dentro del tratamiento, está la presencia de los glucocorticoides como parte del esquema de 1 o 2 miligramos por kilogramo por día. Y por supuesto hay un porcentaje de pacientes con recaída donde podría estar indicado la esplenectomía, fármacos como la vincristina, fármacos antiplaquetarios, el rituximab, fármacos recombinantes. Sospechar cuando obviamente hay trombopenia. En este caso, en nuestro paciente, el frotis de sangre periférica con los esquistocitos, la lactato de hidrogenasa elevado, la bilirrubina, predominio indirecto, pues nos hizo sospechar. Nosotros confirmamos el diagnóstico con, en este caso, el AMTS, ¿no? Entonces, es una enfermedad eh, muy interesante para nosotros como grupo. No se olviden, entonces, eh, nuestra investigación nos menciona, entonces, tener en mente eso, ¿no? Tener en mente que la PTT de tipo adquirida es más frecuente, donde los niveles están reducidos o pueden estar deficientes. No se olviden, por favor, también que este pentámero de síntomas clínicos que mencionábamos, acerca de la anemia microangiopática hemolítica, hemos hablado de la trombocitopenia, que los pacientes son digamos, el cuadro clínico más presente. Hemos hablado también de normalidades neurológicas de manera final, severas, menores, o incluso los pacientes no pueden tener anormalidades neurológicas. Hemos hablado de las anormalidades renales y la fiebre. Espero que el seminario, la exposición, desde mi punto de vista, de repente haya sido eh, fructífero para ustedes. Cualquier recomendación, doctora, por favor, estaremos prestos a escuchar. Muchas gracias. Sería todo por mi parte, por nuestra parte. Ok, Pedro. Bien, a ver, sus compañeros tienen preguntas para el grupo de Renzo, Pablo, Pedro, Joaquín, Stephanie y Nelia. Ninguna pregunta, todo está claro. A ver, entonces, Adriana nos va a decir qué es lo que más le ha llamado la atención de esta entidad que hemos hablado ahora, la púrpura trombocitopénica trombótica. Sí, doctora. A ver, Adriana. Ninguna pregunta, ninguna duda te ha quedado. ¿No quieres preguntar nada, Pedro?
Quizás sí me confundió un poco sobre cómo es el manejo con los pacientes, ¿Han pero visto ustedes que cuando puso el tratamiento, y se ve ahí súper clarito, primera línea y las de recaídas son lo mismo? ¿Han visto que hay las congénitas y las adquiridas? Este tema era importante saber porque, para empezar, cuando hablamos de anemias hemolíticas, quedó como al aire, ¿no? La parte de las anemias hemolíticas no inmunes, mecánicas, y esta era la de tipo de microangiopatía, ¿no es cierto? Estaba el PTT y el SHU, que es el síndrome hemolítico urémico, que es muy parecido a este y se ven pediátricos. Y es súper importante que conozcamos porque estos pacientes van a llegar a la emergencia y si no los tratan en las primeras horas se mueren. Es una de las pocas emergencias hematológicas que tenemos. No urgencia hematológica, sino emergencia hematológica. O sea, pone en peligro la vida del paciente. Entonces es bien importante sospecharla, ¿no? Cuando nosotros tengamos al paciente enfrente. Y es que ustedes van a ver una anemia con ictericia y el paciente con síndromes neurológicos. A ver, díganme ustedes, anemia, no digo con, sin ictericia, nada más. Anemia con síndrome neurológico, ¿qué es lo primero que piensan? Solo les estoy preguntando de las clases que hemos hecho, absolutamente nada más. Anemia con síndrome neurológico, o sea, con clínica neurológica. ¿Qué piensan? ¿Qué tipo de anemia? Anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Ya, bien, Caroline. Por deficiencia de B12, ¿no es cierto? Eso es lo primero que van a pensar porque es lo más común. Pero otro tipo de anemia, ¿no? Que además lleva ictericia y tiene síntomas neurológicos es esta. Y este es un PTT, es una anemia microangiopática hemolítica, ¿no? Es test de CUMS negativo. No te decía test de CUMS negativo, ¿por qué le damos corticoides? O yo le preguntaría eso a Pedro, ¿y por qué corticoides? Es negativo, ¿no? Y ahí dice recambio plasmático, corticoides, después de los corticoides puedo usar inmunosupresores y en las recaídas lo mismo, ¿verdad? Quiere decir que estos pacientes, si es que no responden generalmente a los recambios plasmáticos, y recambios plasmáticos no es que lo tengamos en todas partes. ¿Dónde creen que podemos hacer mayor veces los recambios plasmáticos? ¿En un hospital o en una clínica? ¿Qué se les ocurre? ¿Dónde creen que para mí como hematóloga es más fácil hacer un recambio plasmático? ¿Hospital o clínica? Hospital. Hay dos opiniones, ¿no? De los dos puntos. Para mí lo más fácil o más sencillo se me hace hacerlo en un hospital, porque hay plasma. Todas las clínicas no tienen banco de sangre y si lo tienen son pequeñitos que no tienen suficiente cantidad de plasma para recambios plasmáticos. Estos pacientes pueden necesitar cada día sesiones de recambios plasmáticos. Miren, yo les cuento un caso de un señor de 56 años que llegó igual anemia, ictericia, y él tenía confusión, síndrome neurológico. En cuanto llega, le piden en emergencia el hemograma con todo el perfil hepático, renal. El riñón estaba conservado, le salió una anemia de 5 y ya la máquina pitó y saltó la alerta de esquistocitos. Se la miraron los tecnólogos y sí había muchos esquistocitos. Entonces ya nos avisaron, nosotros pedimos, sospechamos, ¿no? PTT, empezamos a pedir recambios plasmáticos. De momento, hasta que los programaran y todos, transfusión de plasma. Con la transfusión de plasma, un poquito que se estabilizó el señor, pero igual caía. Y sí pudimos hacer en clínica solo 2 recambios plasmáticos. ¿Saben qué utilizamos? Ni corticoides usamos, sí, es cierto. Usamos N-acetilcisteína endovenoso, que es lo único que teníamos bibliografía de reportes de caso, y con N-acetilcisteína pudimos salvar a un paciente con PTT. Y eso de pura, o sea, porque respondió el paciente, porque a los 2 meses me llaman y me dicen que había una paciente en la clínica, en otra clínica, ¿no? Y que quien la había visto ahí le había dicho que necesitaba urgente rituximab porque si no se moría.
una señora de 36 años. No recibió ni una sola transfusión de plasma, esperando que la familia buscara el dinero para comprar rituximab, y en 6 horas se murió, ¿no? Entonces, son emergencias. Y es lo que ocurre, ¿no? El ADAMS 13, ya vieron ahí, se los presentó Pedro, lo que hace es cortar los multímeros del von Willebrand. Cuando no se cortan todas las plaquetas, se empiezan a agregar y empiezan a hacer, pues, microtrombos. Entonces, hay una baja de plaquetas, pero porque todas están ahí formando parte de algún trombo, ¿no? Y las anemias hemolíticas microangiopáticas también las mostró ahí en una imagen en la figura. Test de Coombs directo negativo, ¿ya? Entonces, recambios plasmáticos. ¿Y hasta cuándo se hace un recambio plasmático? Pedro, ¿lo leíste? ¿Hasta cuándo yo hago recambio plasmático? Si estoy en un mundo ideal y puedo hacer todos los días recambio plasmático, ¿cuándo paro el recambio plasmático en mi paciente? O el grupo, a ver, Renzo. ¿Entró Renzo? Can- Renzo, Pablo, Sí, doctora. Joaquín. Este, ¿Cuánto tiempo se hace el recambio plasmático, Pablo? Doctora, si me permite aportar, soy Sí. Stephanie, es hasta la desaparición de los síntomas neurológicos. Ya, desaparezca hoy día. ¿Hoy día es su último recambio plasmático? Que se normalice también exámenes de laboratorio como la LDH y también el recuento de plaquetas que al menos esté mayor a 150.000. Hay varios, ¿no? Hay varios criterios Dos. para poder suspender las plasmaféresis, los recambios plasmáticos. Ya, pero principalmente nos llevamos de las cifras de plaquetas. Una vez, cuando las cifras de plaquetas aumentan es porque DHL está disminuyendo, ¿no? Y los esquistos están desapareciendo, la anemia está corrigiendo. Las plaquetas nos guían muchísimo. 2 días, 150, no salvo que me digas que dice la última guía, pero generalmente 2 recuentos más de 100.000, puedo parar yo mi recambio plasmático. Listo, ¿ninguna otra duda, chicos? Ninguna. Ya, pasamos al segundo grupo entonces. A ver. Acá me han participado Pedro y Stephanie, ¿no? Sí, doctora. Ya está. Renzo aún no apareció, ¿verdad? Pero No. todavía no. O sea, como falta porque su grupo ya pasó, ¿verdad? Listo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañero. Vamos a ir hablando sobre la hemoglobina Chicos, ustedes han paroxística ido nocturna. todos juntitos a algún sitio y se han contagiado. Todos están mal de la garganta. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde han estado? Que es todos, mira, Pedro, Nelia y ahora Jocelyn. Puedes hablar bien, no te me ahogas, ¿no? Sí, doctora. Normal, yo sí. Ya. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para definir la hemoglobinuria procesa nocturna, tenemos que saber que es un trastorno global causado por una mutación adquirida del gen BIG-A en las células hematopoyéticas. Esta mutación va a generar defectos, ¿no?, en la GPI, que es la glucosilfosfatilnostisol, en la cual, ¿no?, esta va a estar encargado de anclar de las proteínas a la superficie de las células sanguíneas. Y como consecuencia de esta mutación, los glóbulos rojos, ¿no?, van a quedar desprotegidas del sistema inmunitario y van a destruyendo de manera prematura, ¿no?, e intermitentemente. No solamente va a afectar a los eritrocitos, pero estos son más sensibles porque no tienen otro mecanismo, ¿no?, de protección que sí presentan otras células. Tenemos que tener en cuenta que fue descrita por primera vez en 1882 y adoptó el nombre de la paroxística nocturna
porque se observó que la hemólisis intravascular ocurría, ¿no?, en situaciones de crisis y por las noches, generalmente. Este es un principio que se creía que la crisis solo se producía, ¿no?, por las noches, y esto se debe porque la noche hay una tendencia a la acidosis que activaba el complemento, ¿no? Entonces, la hemólisis ocurría durante todo el día, no solo durante la noche. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la hemoglobina parasítica nocturna se va a caracterizar por, primeramente, por la hemólisis crónica intravascular, que hay un aumento de la sensibilidad de la hematíes al complemento por la deficiencia de la proteína GPI, que es encargada, ¿no?, de inhibir la acción del complemento sobre la membrana y protegiendo de la lisis. La hemoglobina intravascular va a conducir a la hemoglobinuria. Otro es la presencia de la pacitopenia, que según los estudios, la hemoglobinuria paroxística nocturna se asocia, ¿no?, con una disfunción de la médula ósea y probablemente debido a un ataque inmunológico, ¿no?, contra las células madres hematopoyéticas, que a menudo conduce a una leucopenia y una trombocitopenia. Otros son los episodios recurrentes de la trombosis, que se va más que nada por la liberación de factores procoagulantes al destruirse, ¿no?, las plaquetas. Siguiente, por favor. Bueno, en la parte de la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta que es un trastorno básico, ¿no?, y responsable de la hemólisis intravascular, caracterizada es la excesiva sensibilidad de las células hematológicas a la lisis por el complemento, ¿no?, debido a la deficiencia de las proteínas reguladoras de este. La enfermedad empieza con la expansión de las células madres hematopoyéticas que tiene una deficiencia severa o ausencia de la GPI, una glicolípido que ancla más de 150 diferentes proteínas, ¿no?, de la superficie celular. Esta deficiencia es virtualmente todos los casos. En ese resultado de una mutación somática de la PIA con un gen ligado al X, cuyo productor es requerido para el primer paso de la biosíntesis de la GPI. Este resulta una deficiencia, ¿no?, de las proteínas inhibidoras del complemento CD55 y CD59, permitiendo a la hemólisis crónica mediada por complemento de los eritrocitos y la deficiente de la GPI, como también de las plaquetas, monocitos y los granulocitos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que las mutaciones, ¿no?, de la PIA van a evitar lo que es la producción del anclaje de los glicofosfatilinositol. Las células, al carecer, ¿no?, esa superficie, las proteínas complementan, que no son vitales, como la C55 y la C59, ¿no?, en la cual produce una falta de regulación en la ampliación, no controlada del complemento, y cómo se produce, y cómo se va a producir, ¿no? Pues, como podemos ver en el gráfico, nos ayudará un poco a entender, ¿no?, la construcción del complemento, ¿no?, en la cual se pueden seguir las rutas de la lectina clásica y también la alterna, ¿no? En el cuadro azul se va a observar la referente al CD55 y en el cuadro turquesa en el C59. Tenemos que tener en cuenta que el factor de acelerador, ¿no?, de la degradación de la DAF C55 es una proteína integral de la membrana que interviene, ¿no?, en el control de la activación del complemento en la superficie celular, en el cual al unirse a los fragmentos C3b y C4b que recubren la membrana, el DAF impide, ¿no?, el ensamble de los complejos de la CD3 conversa, como la CD4b2a y la CBBB, en la cual esto va a dar cual aceleración de la degradación, en la cual su efecto va a favorecer a la acción citólica de la fracción C3b o CB4, ¿no?, en la cual entonces, por lo tanto, el DAF lo que va a hacer es proteger a las células autólogas normales del ataque complementario, en la cual su ausencia se va a vincular, ¿no?, con la mayoría de la fijación del complemento por parte de las células, en la cual el inhibidor de la lisis reactiva de la membrana
que la C59 eso, y es otro factor escaso, ¿no? A la que es la hemoglobina paroxística nocturna, en la cual va a ser más importante que la DAF en la protección, en la cual son los eritrocitos de la acción lítica del complemento, en la cual también lo que va a hacer es inhibir la misma mediante el bloqueo del ensamblaje del complejo del ataque de la membrana C5b, en la cual la neutralización de la ILRM con los anticuerpos genera lo que son las células que se asemejan, ¿no?, a la hemoglobina paroxística nocturna. 3. Además, al añadir, ¿no?, lo que es el inhibidor de la lisis y reactiva de la membrana a las células de la hemoglobina paroxística nocturna, parece revertirse, ¿no?, el defecto, y estas observaciones nos sugieren que la patogenia de la hemoglobina paroxística nocturna a la proteína del control del complemento más importante, ¿no?, es lo que es el inhibidor de la lisis reactiva de la membrana. Siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que en la anemia el mecanismo principal va a ser la hemólisis intravascular, en la cual acá los eritrocitos circulares carecen del efecto protector de la CD59, ¿no? También los factores de complemento ensamblan y activan el complejo del ataque a la membrana, de la membrana del eritrocito, y provoca su lisis, en la cual vamos a ver lo que es la hemoglobina liberada a la circulación y los múltiples manifestaciones patológicas subsiguientes, ¿no? Otro es el mecanismo secundario, que es la hemólisis extravascular. Acá vamos a ver que los eritrocitos circulantes van a carecer del efecto protector de la C55 y el complemento oxoniza o se acumula, ¿no?, en la membrana de los eritrocitos, y la oxonización marca así lo que son los eritrocitos para su eliminación de la fagocitosis en el vaso. Otros factores que contribuyen a la anemia puede ser la pérdida de hierro por la lisis excesiva y crónica de los eritrocitos, como algunas pérdidas de hierro por hemoglobinuria o también por la parte del hierro que se pierde por depósitos en los tejidos, ¿no? Otro puede ser deberse a la carencia de la producción de eritrocitos, como la insuficiencia subyacente de la médula ósea y la deficiencia de hierro. Entonces tenemos que recordar que finalmente que la anemia hemolítica se va a acompañar de una neutropenia y trombocitopenia en alrededor del 15% de los pacientes, lo que contribuye, ¿no?, a un patrón hipoplástico de la hemoglobina paroxística nocturna. Y las complicaciones trombóticas pueden presentarse tanto en el patrón clásico de la enfermedad como la hipoplástico, entre 15 a 20%, ¿no?, de estos pacientes con lo que es la hemoglobina paroxística nocturna, en la cual también se presenta con un fallo de médula ósea, caracterizado, ¿no?, por lo que es la pancytopenia moderada o severa, también en un mecanismo de insuficiencia de la médula ósea, ¿no?, en lo que es la hemoglobina paroxística nocturna, y todavía no se comprende lo que es el complemento, ¿no? Sin embargo, el mecanismo propuesto es la destrucción de las células precursoras hematopoyéticas, en la que ella va a ser mediada por un complemento. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, en las manifestaciones clínicas tenemos que tener en cuenta acá que los síntomas van a depender del tamaño del clon de la hemoglobina paroxística nocturna, en el grado de la anemia, en la intensidad, la hipoplasia medular, la crisis que pueden estar inducidas, ¿no?, por una infección, como también el estrés y el esfuerzo físico, en la cual es una enfermedad muy variable en cuanto a su expresión clínica y en la severidad entre unos pacientes y otros, ¿no? Especialmente suele manifestarse en el adulto de 30 a 50 años, y este es un curso crónico con brotes, y podemos encontrar manifestaciones muy variables, como dijimos, entre ellos por la hemólisis intravascular, por las citopenias y por la trombosis. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver que en la hemólisis intravascular vamos a encontrar lo que son la anemia leve, una ictericia, una hemoglobinuria, una hemocianuria, una ferropenia, que son las pérdidas urinarias, insuficiencia renal, ¿no?, en la cual se va a producir en caso de una hemoglobinuria persistente o un episodio agudo e intensos por necrosis tubular aguda.
En cambio, en la citopenia se pueden llevar más que nada infecciones y hemorragias, en lo que son las trombosis. Pueden aparecer en lugares poco usuales, como las venas hepáticas, las portas cerebrales o mesentéricas, en la cual sospecharán de un dolor abdominal, ¿no? Sin causa aparente. En común, las características de la trombosis, ¿no? De las venas suprahepáticas o síndrome de Budd-Chiari, que es la que va a ser un mal pronóstico al tener esto. Siguiente, por favor. En la parte del diagnóstico vamos a encontrar lo que son la citometría del flujo, que actualmente, ¿no? Es, en el diagnóstico de una hemoglobina próxima nocturna se realiza, ¿no? Con una citometría de flujo que se usa para determinar lo que es la ausencia de proteínas específicas de la superficie de los eritrocitos o leucocitos de la CD59 y CD55, en la cual este método de elección para la identificación de las células deficitarias de la GPI, de la utilidad, ¿no? De diagnóstico y clasificación y monitorización de las pacientes con diferentes formas clínicas de hemoglobinuria para hospitalización nocturna. La prueba es muy sensible y específica. Una sensibilidad adecuada es un requerimiento indispensable para poder descartar lo que son la presencia de clones de la hemoglobina para hospitalización nocturna durante el diagnóstico diferencial, ¿no? Esta técnica acá nos va a permitir más que nada el marcaje mediante anticuerpos mononucleales ligados a moléculas fluorescentes de proteínas ligadas a la superficie celular mediante la GPI en células del sistema hematopoyético y cuya ausencia, ¿no? De expresión parcial o total, en la cual permitiera identificar lo que es la presencia de un clon, ¿no? En lo que es la hemoglobina próxima nocturna. También la citometría del flujo, también por un diagnóstico certero, ¿no? En la hemoglobina próxima nocturna y la identificación, ¿no? De una déficit de la GPI, que es necesario para la identificación del defecto, más que nada de la expresión en menos dos marcadores, ¿no? De la GPI ligados indiferentes, ¿no? Estas series de hematopoyéticas frecuentemente van a estar analizados, son los neutrófilos, los monocitos, las series rojas. Si bien esta última no refleja un tamaño de clon fiable, dado que los citrocitos, ¿no? De la hemoglobina proteica nocturna son especialmente sensibles al análisis del complemento, ¿no? En la cual va a mostrar una óptima para la detención de clones de la hemoglobina proteica nocturna, es de 5 mililitros de sangre periférica en un contenedor, ¿no? De anticoagulantes. Esta manera debe ser procesada en frasco debido a la habilidad de los eritrocitos, o bien antes de un 48 horas y ser conservada a 4 grados. Siguiente, por favor. Entonces, a la hora de nosotros solicitar un estudio de diagnóstico de hemoglobina paroxística nocturna, por citometría de flujo, se recomienda descartar, ¿no? Lo que es la presencia de un clon de la hemoglobina paroxística nocturna ante la presencia de uno o más de las siguientes manifestaciones, como podemos observar en el cuadro. Haber una anemia hemolítica con prueba de Cox negativa y una hemoglobinuria. En lo que es la anemia hemolítica con prueba de Cox negativa, tenemos que ver lo que son las trombosis, no explicada, venosa o arterial en pacientes que cumplen algunas de las siguientes premisas, ¿no? Los jóvenes, lo que son trombosis en localizaciones inusuales, evidencia de la hemólisis y cualquier tipo, ¿no? De citopenia. Cambio, en una hemoglobinuria, tenemos que ver lo que es la disfagia intermitente o dolor abdominal, de la etiología desconocida con evidencia de la hemólisis, aplasia medular al diagnóstico y anualmente, el síndrome mielodisplástico hiposplásico, las citopenias idiopáticas mantenidas de significativo incierto, ¿no? También vamos a ver lo que es el glicofosfatinol, que es la GPI, que es la hemoglobina proteica nocturna, en donde podemos ver en la imagen, ¿no? En la cual va a tener un criterio de selección, ¿no? De la población de neutrófilos y monocitos, en la cual las singletes, ¿no? Son selección a partir de las heces
CCI versus la FCC, en la cual posteriormente, ¿no?, se selecciona las poblaciones leucocitarias de la CD45+, más la población de neutrófilos, en la cual estaría definida, ¿no?, por expresión intensa de la CD15 y la CC elevado, ¿no? Y la población así de los monocitos estará definitivamente por una expresión intensa de la CD64. Entonces, ¿qué quiere decir eso, no? Para la identificación así entonces de los clones de la hemoglobina paroxística nocturna, en las guías clínicas actualmente se apoyan lo que es la necesidad de identificar en la serie blanca la ausencia de dos marcadores, ¿no? La GPI ligados, ausencia de un marcador GPI ligado y el FLAER. El FLAER, en la cual es un marcador no incorporado recientemente para el diagnóstico por la citometría de flujo, compuesto de una variante inactiva de la proteína erolicina, que se une, ¿no?, esta proteína de la superficie ligada a la GPI, permitiendo así identificar lo que es la ausencia de las mismas en los leucocitos y plaquetas, ¿no? Pero no en la serie roja. Siguiente, por favor. Siguiente, empezaremos con el tratamiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta nosotros que los inhibidores del complejo CD5 generalmente no se toleran bien y son efectivos para el controlar lo que es la PNH hemolítica, ¿no? Incluidos en los síntomas relacionados a la anemia, a la trombosis, el dolor y la disfunción orgánica. El objetivo principal es el tratamiento con un inhibidor del complemento, es el alivio de los síntomas relacionados, ¿no?, con lo que son la hemoglobina paroxídea nocturna, en la cual, por ejemplo, puede ser la fatiga, la disnea, ¿no?, y la eliminación de la dependencia de las transfusiones, la prevención de la trombosis y el alivio del dolor, en el cual las respuestas clínicas suelen ir acompañadas de una reducción del lactato desendogenasa sérica a 1,5, menor de 1,5 veces al límite, ¿no?, superior normal. Si bien estos agentes prácticamente van a eliminar el riesgo de la trombosis, más del 50% de los pacientes en la cual continúan, ¿no?, teniendo síntomas leves o moderados y hasta el 20% que requieren transfusiones ocasionales. Siguiente, por favor. Entonces, la elección del agente para los pacientes en los que está indicado un inhibidor del complemento CD5, sugerimos lo que son la ravulizumab en lugar de la eculizumab, en función de una mayor conveniencia en un menor gasto general y menos episodios de la hemólisis farmacocinética, ¿no? Pero por lo demás, una eficacia y toxicidad comparables. Tenemos que tener en cuenta que en la vida media, ¿no?, se termina de ravulizumab, que es 4 veces más larga que la eculizumab, lo que permite, ¿no?, el intervalo más prolongado entre el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, 8 semanas frente a 2 semanas, respectivamente, en la cual también va a reducir un costo anual. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la ravulizumab es un inhibidor del complemento preferido por su programa de tratamiento más conveniente y su eficacia y efectos adversos, ¿no?, que son similares en comparación con una eculizumab. La dosis se basa en el peso, dosis de carga por administración a los días de 1 y 15, que son menor de 4 a 60, a mayores de 60 kilos, 2.400 miligramos por día intravenoso, menor de 60 a mayor de 100 kilogramos, 2.700 miligramos por día intravenoso, y menor de 100 kilogramos a 3.000 miligramos por intravenoso también. La dosis de mantenimiento, en la cual se administra cada 8 semanas y se continúa indefinidamente. De menores de 40 a mayor de 60 kilogramos tiene 3.000 miligramos por vía intravenoso, menor de 60 a 100 kilogramos, tendrá 3.300 miligramos intravenoso, menor de 100 kilogramos a 3.600 miligramos intravenoso. Entonces tenemos que tener en cuenta que la toxicidad de la ravulizumab se asocia, ¿no?, con mayor riesgo de infección por la Neisseria, meningitis y otros efectos adversos que pueda tener. Siguiente, por favor.
Entonces tenemos que tener en cuenta que la eculizumab es más que nada esto que se va a administrar en una dosis fija, es decir, ¿no? Que el tratamiento no se pasa en el peso o la superficie corporal. Acá la administración, el programa es estándar para lo que es la eculizumab en adulto de 600 miligramos intravenoso una vez por semana durante las primeras 4 semanas, seguido de 900 miligramos intravenoso una semana después, seguido de 900 miligramos intravenoso una vez cada 2 semanas a partir de entonces, ¿no? La eculizumab generalmente se continúa indefinidamente en los pacientes que responden, ¿no? En la toxicidad, por ejemplo, lo que es la eculizumab se asocia con un mayor riesgo de infección por lo que es la meningitis y otros efectos adversos. El monitoreo acá de la respuesta se va a realizar semanalmente durante las primeras 4 semanas, incluidos la CBC, la LDH y el recuento de reticulocitos y química sérica, ¿no? Pues, y esto puede extenderse a cada 1 o 2 meses en pacientes que no responden. Siguiente, por favor. Entonces, en la evolución y el pronóstico, tenemos que tener en cuenta que este es un proceso hemolítico crónico intravascular, en la cual puede llevar, ¿no?, a estos pacientes a una deficiencia de hierro, que es importante el seguimiento, ya que permitirá instaurar, ¿no?, un tratamiento con sales ferrosas para no afectar lo que es la electropóresis compensatoria, en la cual también la superficie mediada entre 10 a 15 años después del pronóstico, el principal causa de mortalidad es una trombosis junto a la pancitopenia progresiva. También puede evolucionar a una anemia aplásica de un 15%, un síndrome mielodiplásico un 3%, una leucemia aguda un 2% y complicaciones no trombóticas venosas, en la cual la localización más típica y grave en el síndrome de Budd-Chiari, que es una trombosis de la vena hepática grave que se presenta no espontáneamente en mujeres jóvenes. Tenemos que tener en cuenta también que un tercio de los pacientes la severidad de esta enfermedad disminuye con el tiempo, en la cual se han descrito casos de remisión espontánea de la enfermedad, y esto sugiere, ¿no?, que los 2 clones anormales pueden perder gradualmente su ventaja proliferativa, ¿no? Y también la transformación leucémica del clon hemoglobina profunda nocturna es muy rara, en la cual tiene más o menos un 4% en estos casos. Eso es todo, doctora. Gracias. Jocelyn, ¿y el caso clínico? ¿Me escuchan? Sí se le escucha, doctora. A ver, Ingrid, Carolai, Adriana, Nali, Úrsula, el caso clínico. Porque ustedes habrán visto que luego de escuchar casi todo es y el CD55 y el CD59 y el eculizumab y el ravulizumab. Si no lo plasmamos con un caso clínico va a ser más difícil, ¿no? ¿No han preparado caso clínico? A ver, Jocelyn, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante de todo lo que nos has expuesto? ¿O qué es lo que te ha llamado más la atención? ¿Me escucha, doctora? Estaba en Sí. silencio. Ya, no, me ha llamado más la atención que, bueno, más que nada este tema es poco frecuente, ¿no? Y que en la cual se han caracterizado tanto de la hemólisis crónica intravascular, también se da por la presencia, ¿no?, de la pancitopenia y los episodios recurrentes de la trombosis, ¿no? En la cual esto van a estar ligados, ¿no?, en lo que es en la cual conduce a una hemoglobinuria. También, ¿no?, que la parte de las manifestaciones, tanto las manifestaciones clínicas, ¿no?, que también siempre tienen que encontrarse, no se debe solamente a lo que son como era
el anemia leve, se dividía, ¿no? Por la hemólisis intravascular, por las citopenias, por la trombosis, pero también aparte de eso, también se inducía, ¿no? Por una infección o estrés o esfuerzo físico que podía presentar el paciente y que también se daba, no más que nada, se manifestaba en los adultos de 30 a 50 años más que nada, ¿no? Y que era como un curso crónico con brotes, ¿no? Que más que nada eso se podía dar y, ¿no? Y como le dije, se dividía entre los tres, que era una hemólisis intravascular, por las citopenias y por las trombosis. Y lo que son los diagnósticos, ¿no? En la cual hablaba sobre la citometría de flujo, ¿no? En la cual al menos ayudaría a poder diferenciar, ¿no? Y poder ver si tiene o no tiene. Y el tratamiento, ¿no? Que se estaban dando por dos tratamientos, que la ravulizumab y la ocrelizumab, que creo que la más usada, bueno, recién estoy escuchando esos tratamientos, en la cual, ¿no? La ravulizumab es la más utilizada, ¿no? Para este diagnóstico que presenta. Mira, yo te diré que acá no tenemos ni el eculizumab ni el ravulizumab. Ninguno de los dos tenemos. Tenemos muy pocos laboratorios que nos hacen la citometría de flujo para ver el CD55 y CD59. El PIJA, tampoco, muy pocos. Entonces, es bien importante igual para nosotros sospecharlo, ¿no? Para poder pensar en él, diagnosticarlo. Ya ven que son raras, tanto PTT como la hemoglobinuria paroxística nocturna son raras, ¿ya? Pero de todas maneras yo quería que ustedes sepan también que hay otras entidades hematológicas como PTT, que es una emergencia hematológica, como la hemoglobinuria paroxística nocturna que puede cursar con aplasia y era un diagnóstico diferencial, ¿no? Que teníamos que tener en cuenta. No voy a fijarme en que deban saber dosis ni nada, pero sí, ¿no? Conocer las entidades para sospecharlas y poder empezar a diagnosticarlas. Qué pena que no hayan hecho un caso clínico de este segundo tema, porque nos quedamos un poco en el aire, ¿no? Porque todo es bastante teórico. Recuerden que no necesitamos hacer médula ósea en un paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los exámenes lo podemos hacer de sangre periférica. La citometría de flujo se puede hacer de sangre periférica tranquilamente. ¿Alguna pregunta de los compañeros del otro grupo para este? Una pregunta. ¿El o la de sacarosa? Porque ¿No se escucha bien, Nelia? A ver. preguntaba si aquí se utiliza la prueba de Ham o de sacarosa. Así se Le usa dije, esa. es de Ham y prueba de sacarosa también, pero como se El test de mencionó, Ham es el que más hacemos, ¿no? El test de Ham es el que tenemos más accesibilidad. Antes que la citometría. La citometría sería interesante, ideal, ¿no? Porque además se estudian por poblaciones. Ahí han visto cómo se van separando, ¿no? Los monocitos, los neutrófilos. Luego se hace con los nuevos reactivos, el flyer que se llama. El test de Ham, de hecho, es el que con mayor frecuencia podemos utilizar, al que tenemos mayor acceso. gracias, doctora. ¿Algo más, chicos? Todo claro, entonces no habrá problemas en el examen, ¿no es cierto? Quería saber, Nelia, ¿tenían lo de la doctora Loaiza? ¿Pudieron ya concretar las clases? Doctora, hemos hecho una hoy día. ¿Ya? Me mencionó que para el día de mañana iba a realizar la otra teoría. Mañana van a hacer la otra. Sí, doctora. Ya, y entonces, ¿cuándo estarán terminando? Me parece que con eso terminamos y quería coordinar con usted más bien la fecha del examen. Ya, si mañana terminan y mañana es 8, el examen lo hacemos, si quieren, a la última hora del miércoles o a primera hora del jueves.
Cuando se refiere a primera hora del jueves, ¿sería a qué hora? 8 o 9 de la mañana. Ya, entonces, Coordínalo parece- con tus compañeros, ¿no? Para que más o menos todos estén de acuerdo. Está bien, Y me dices, ¿sí? doctora. Doctora, todos me están diciendo que el jueves temprano. El jueves temprano, ya. Entonces, ahora que están todos, ¿alguien que no esté de acuerdo con que el jueves sea temprano? 3, 2, 1, ya, todos. Entonces, el jueves a las 8 o 9, ¿a qué hora prefieren? A las 9, doctora, por favor. Jueves 9 de la mañana, ya está. Entonces, acá me la nota, jueves a las 9 de la mañana tendremos el examen. Y ya está. Acuérdense que es examen teórico práctico. Entonces, habrán respuestas para marcar y otras para completar. Otra cosa, por favor, que no sea como el grupo anterior, que las respuestas para completar era copiar, pegar del internet, ¿no? Tanto así que 3 alumnos o 4 alumnos tenían la misma respuesta, pero así, tal cual, con punto y coma, con mismas palabras, con todo. Y a eso es ser un poco sinvergüenza, pues no, o sea, mínimo, si vas a leerlo, entiendes, o si no, también yo lo cito en el hospital y todos me dan la prueba presencial. Ya para el día del examen todos están con la cámara abierta, ¿ya? Debería no ser necesario todo esto, ¿no? Porque cada uno debería, pues, responder de acuerdo a lo que sabe y si no sé, pues, es porque no estudié, ¿no? Tocará para la próxima repetirlo. Pero no me hagan eso de que encontrar, porque yo sinceramente lo único que hago es esa pregunta, 4 respuestas tal cual, ninguna vale. -2, -2, -2, 2 puntos que vale cada pregunta, listo. Ya sin lugar a reclamo. Porque ¿qué me van a decir, doctora? Nos hemos copiado del mismo sitio web, pero la respuesta está adecuada. No, pues no. Entonces, solamente esas recomendaciones, ¿ya? Sí, doctora, gracias. Listo. Entonces nos vemos el jueves a las 9 de la mañana. ¿Me pasas, Nelia, por favor, la lista con el correo electrónico de todos sus compañeros, ya? Para yo poder mandar el examen ahí. Gracias, doctora. Buenas tardes. Listo, chicos, buenas tardes. Luego, doctora, cuídese. Hasta luego. La lista, por favor, Nelia, no te olvides. Sí, doctora, ya le hemos. Ya.